Bueno, hoy voy a hacer un análisis de las decisiones judiciales que se toman en los casos de violencia familiar y violencia de género. Primeramente voy a hacer un encuadre jurídico de la cuestión y posteriormente voy a traer cuestiones prácticas que están relacionadas con estas medidas, y finalmente voy a hacer una conclusión respecto de estos dos tipos de decisiones, tanto en violencia familiar como en violencia de género, para exponer la solución que yo creo que tiene que darse en estos casos. El encuadre jurídico tiene que ver con la normativa aplicable. Si es violencia familiar, sabemos que tenemos la Ley Procesal de Familia de la provincia, que tiene un capítulo destinado para ello, y si es violencia de género, tenemos una ley nacional sancionada por el Congreso de la Nación, pero además tenemos el Código Civil y Comercial de la Nación, que también tiene reglas claras respecto de la interpretación y la aplicación de la ley, y por medio de sabemos que a los casos, ningún caso puede resolverse si no tenemos presente la Constitución y los tratados de derechos humanos, sin perjuicio de la aplicación especial de la ley. El tema es que cuando hay una denuncia de violencia familiar o violencia de género, el juez lo primero que hace es despachar una medida, o sea, dicta una medida de exclusión del denunciado, del hogar, prohibición de acercamiento, prohibición de realizar actos de molesto y cualquier tipo de contacto, y sin investigar el caso. Esto es evidente que tiene que ser así, porque un juez no se puede detener a investigar para luego dar una solución, con lo cual podría poner en riesgo los derechos de la denunciante. Esto es hacer operativo y efectivo este principio de tutela judicial efectiva. La tutela judicial efectiva es el derecho que tiene toda persona de ir a un órgano judicial para que le solucione el conflicto y tener una respuesta que sea oportuna, que sea efectiva. Pero frente a este derecho, a este principio que es constitucional y no es absoluto, tenemos el derecho de defensa en juicio que tiene toda persona a comparecer en el proceso y ofrecer las pruebas que considere conveniente para su descargo y que el juez las tenga en cuenta al momento de resolver, que sean consideradas. Acá, como les decía, se dictan las medidas, y el tema es que muchas veces no se investiga, la mayoría de las veces no se investiga el fondo de la cuestión, y que de hecho la ley de violencia de género mayormente tiene pruebas, tiene mecanismos claros de producción de pruebas, y que el juez las debe producir para investigar esos hechos. La ley procesal de familia no tiene tantas reglas claras sobre esto, pero de todos modos la solución entra por el derecho de defensa en juicio, que está en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. ¿Por qué insisto en esto que se tiene que investigar? Porque hay casos en los que inclusive no existe la denuncia, no existe la violencia, hubo una denuncia falsa y el juez tiene que conocer la verdad. En otros casos, inclusive, la denunciante lo denuncia al conviviente o al esposo por violento, y sin embargo hay otro sujeto en la escena, que son los niños que sufren violencia, que puede ser de ambos padres o inclusive del padre o de la madre, cualquiera de los dos. Y esto, al no investigarse la verdad, al no receptar o al no considerar esas pruebas, no se averigua. Los niños quedan en situación de violencia. Ahí es donde justamente aparece la burocracia del Estado, la intervención del equipo técnico, y siempre, como se lo presume violento al denunciado, los niños generalmente quedan con la madre y le prohíben el contacto con los padres. O sea, en este caso, a los jueces no les interesa el verdadero ejercicio del derecho de los niños de poder vincularse con sus progenitores. Ahora, yo digo, si esto se investiga, si se aceptan las pruebas, si hay una verdadera garantía y operatividad del derecho de defensa en juicio en estos procesos, cualquier juez muy prontamente puede saber si realmente el denunciado ejerce o no violencia respecto de los niños, y si amerita continuar con esa separación, que usted se puede imaginar los perjuicios que le ocasiona a un niño estar separado de un progenitor.
Y acá tenemos también un problema, que primero el juez lo que considera solamente la denuncia y desecha cualquier tipo de pruebas, a los fines de establecer la verdad. Y segundo, que se han tenido en cuenta, se tiene en cuenta, no es que se han tenido en cuenta, se tienen en cuenta los informes de los equipos técnicos como que si los psicólogos o los psiquiatras o el trabajador sociales fueran verdaderos mensajeros de Dios, porque le dice que una persona es violenta ya es verdad acabada. O sea, acá tenemos que traer a colación una cuestión epistemológica, hasta dónde es cierto o hasta dónde es verdad absoluta lo que dice un psicólogo, un psiquiatra o un trabajador social. Meramente hacen aproximaciones, hacen conclusiones, pero no son reveladores de la verdad absoluta, no son investigadores empíricos, no hacen ciencia exacta para que un juez, porque un psicólogo diga que alguien es violento, ya tenga que separarlo, prohibirle, por ejemplo, el contacto con los niños. Hay casos inclusive que ha habido convivientes o matrimonios que han hecho la denuncia porque han tenido un conflicto y después lo solucionaron, el conflicto desapareció y le dicen, señor juez, no queremos continuar más con esta medida porque ya es suficiente. Pasado, pongámosle 3, 4 meses, 6 meses, y las medidas igualmente se extienden por 2 años y medio. O sea, acá lo que pasa es que el Estado, no le importó el artículo 19 de la Constitución Nacional, invadió su privacidad, se metió dentro de su casa. El juez y el equipo técnico metido dentro de su casa, diciéndole qué es lo que usted puede hacer, qué es lo que usted no tiene que hacer. Y entonces yo creo que estas son las cuestiones que debemos tener en cuenta hoy. Como personas tenemos que empezar a ver si este status quo se puede mantener en el tiempo, si merece una reflexión, si merece una modificación, quiénes son los responsables de esta modificación. O sea, acá yo creo que somos responsables, primeramente los jueces que tienen que tomar medidas prácticas, medidas adecuadas al caso, adecuadas teniendo en cuenta los hechos sociales. La teoría trialista del derecho habla de que los jueces tienen que tener en cuenta los hechos sociales, tienen que tener en cuenta las normas jurídicas y tienen que tener en cuenta los valores. Entonces necesitamos ese tipo de jueces. Nosotros como abogados también tenemos una gran responsabilidad de que no tenemos que dar por acabadas las cosas. Que si esto es así, ya esto tiene que quedar así, porque hay una... No, porque acá hay una cuestión de violencia de género, acá hay una cuestión de violencia familiar, no, porque los juzgados resuelven así, etcétera, etcétera. Tenemos que ser protagonistas en estos cambios o al menos criticar y disentir con estas cosas, porque si no estamos... y la sociedad tiene que también empezar a despertar en esto, de decir, bueno, espera un poquito, señor juez, espera un poquito, señor Estado. Yo me considero una persona capaz para desarrollar mi vida como yo quiero. No necesito del Estado, o hasta acá lo necesito. Acá comienza mi privacidad. Desde acá yo tengo derecho, un mínimo derecho a hacer una vida privada como a mí me gusta, con mi pareja, con mi esposa, con mi esposo, con mi conviviente, como usted le quiera llamar, dentro de su hogar, donde el Estado ya no puede intervenir. Sino prácticamente no tiene sentido la vida de estar dentro de su casa, trabajar, aportar para el Estado, pagarle el sueldo a los funcionarios y que un señor, sea un juez o sea un equipo técnico, venga y le diga, usted es un violento, usted es un machista, usted es un controlador y usted puede hacer esto y esto no puede hacer. Eso es lo que nosotros tenemos que tomar este protagonismo, si no estamos todos durmiendo en el sueño de los troyanos y no hacemos nada. Yo lo que considero, a las familias o a los matrimonios o convivientes que tienen casos de violencia, no les estoy diciendo que desobedezcan las órdenes judiciales, porque eso implicaría un delito, la comisión de un delito, la desobediencia judicial. Pero lo que le estoy diciendo es que pongamos límite, o sea, que despertemos, que le exijamos inclusive a nuestros legisladores, que hagan algo al respecto. Acá la ley procesal de familia merece una gran reforma al respecto. Los jueces tienen que recetar y van a tener que empezar a escuchar a la sociedad. ¿Escuchar qué? Que no le están dando solución, que tenemos una justicia o decisiones judiciales
que van detrás, lejos, lejos detrás de los fenómenos sociales que están sucediendo, y que las soluciones no son acorde a lo que la sociedad pretende. Entonces, eso es lo que yo, una de las cuestiones que yo concluyo. La otra conclusión a la que yo llego, que el juzgado de familia tiene que analizar un hecho, si realmente es violencia o no es violencia. Si no es violencia, una medida de 30 días, 60 días, basta. El Estado ya tiene que salir de la escena porque, caso contrario, invade la privacidad de las personas. También tienen que considerar que tienen que investigar la verdad, porque hay niños que a causa de una mera denuncia de violencia familiar o violencia de género están padeciendo que no están pudiendo vincularse con su progenitor. No digo con su progenitora, no se están pudiendo vincular con su progenitor. Y cualquiera me puede decir, de un sector de la doctrina, de un sector de la jurisdicción, me puede decir, usted tiene que capacitarse en violencia de género, es un violento. No, señores. Violento, en muchos casos, violentos son los jueces y los integrantes del equipo técnico que no les importa tener 3, 6 meses separados a los niños entre hermanos, inclusive a los niños de sus progenitores. Eso me parece a mí que es violencia, porque un niño no se olvida más de esto.